Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo estoy súper contenta porque recordemos que estamos hablando de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo enseñando a los discípulos. Entonces hoy vamos a hablar del milagro que la Biblia nos dice que fue cuando Jesús caminó sobre las aguas, o sea, caminó sobre el mar. Aquí Jesús está enseñando a la multitud porque recordemos que a las personas les gustaba mucho escuchar a Jesús, les gustaba mucho que les platicara del reino de Dios, pues lo buscaban también porque él sanaba enfermos y pues él tenía mucho amor para con la gente. Entonces en este momento Jesús está despidiendo a la multitud después de todo un día de estarles enseñando. Y Jesús le dice a los discípulos que se adelanten porque tenían que ir a la otra orilla de esa área del mar donde ellos estaban. Entonces Jesús le dice a los discípulos pues que se adelanten, que se suban a la barca y que se vayan adelantando, mientras Jesús está terminando de despedir a la multitud. Y aquí pues Jesús ya termina de despedir a esta multitud y se va a orar él solo al monte, ¿verdad? Jesús se va, ya está anocheciendo y él se va a orar él solo, mientras los discípulos estaban avanzando. Entonces dice la Biblia que ya pues la barca estaba, ya había despegado de la orilla del mar. Y Jesús pues ya anocheciendo, Jesús alcanza a los discípulos, él va tras ellos y los discípulos ven que Jesús va caminando sobre el agua, o sea, sobre el mar, y en este momento los discípulos sienten temor porque ellos creían que era un fantasma y veían hacia lo lejos y empezaron a atemorizarse. Y luego Jesús aquí les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y aquí entonces Pedro, que era el más así, el más acelerado, Pedro le dice a Jesús, si tú eres Jesús, entonces manda que yo vaya sobre las aguas, también que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, Pedro. Y Pedro sale de la barca y efectivamente empieza a caminar sobre el mar, camino a encontrar a Jesús. Pero hubo, como dice la Biblia, que estaba también el viento y las olas, pues Pedro empezó a atemorizarse y empezó a sentir miedo. Y aquí, cuando empieza a sentir miedo, Pedro pues empieza a hundir. Y aquí Pedro dice, Jesús, sálvame. Jesús, dice la Biblia que lo toma de la mano a Pedro y le dice que porque tuvo miedo, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Y aquí entonces la Biblia dice que ya los dos van subiendo a la barca, Jesús y Pedro, y todos se quedan asombrados de ese gran milagro que están viendo, pues es algo sobrenatural que alguien camine sobre el mar, sobre el agua. Y entonces aquí cuando suben Pedro y Jesús, ya se juntan con los demás discípulos en la barca, todos se asombran y aquí se quedan viendo todos y dicen, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y este es uno de los grandes milagros de los cuales, de tantos que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y aquí de esta manera sobrenatural Jesús les muestra el poder que Dios le daba a Jesús, y que aquí, qué padre, porque los discípulos podían ver y constatar y podían tener esas enseñanzas personales con Jesús. Aquí podemos ver también cómo nosotros podemos ver las cosas de manera solamente natural, pero Jesús, que es el hacedor de milagros, que para Él no hay imposibles, Él dice, cree en mí, no tengas miedo, yo cree en mí y yo te voy a dar todo esa valentía para que tú cumplas con ese propósito que yo puse en ti, porque recordemos que todos tenemos un propósito en esta vida que Jesús ya puso en nosotros, y Él ya nos dio todas esas armas, y la primera es creer en Él y aceptarlo como nuestro Rey en nuestro corazón, y Él nos va a dar el camino, nos va a ir dando ese camino para que a nosotros se nos facilite llegar a ese propósito. Él solamente nos dice, esfuércense y sean valientes, muy valientes. Entonces, me encantó esta enseñanza y te deseo esta semana llena de muchas bendiciones y que medites en esta palabra, que Jesús es poderoso y que en Él lo tenemos todo.
Entonces nos vemos en la siguiente enseñanza y te deseo de verdad que tengas esas pláticas con Jesús y nos vemos en la siguiente enseñanza. Bye.